Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas, también a nuestros amigos y amigas que nos sintonizan en los estudios que doy a través de la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot. Gracias por escuchar. Habla como siempre para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la República de El Salvador. Quiero dar 3 anuncios y son anuncios para animarles a ustedes a escuchar palabra de Dios. Como ustedes ya lo saben, desde día sábado y domingo yo presento el estudio de Eclesiastés. Hoy a las 6 de la tarde les invito a escuchar el mensaje número 28. Luego los días lunes a través de Mensaje para Salvación, por medio de mi programa Cultivando Vidas para Cristo, a las 6 de la tarde presento un estudio sobre la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y los días miércoles estoy presentando un nuevo estudio sobre la adoración. Este miércoles 5 de mayo voy a presentar la lección número 3 acerca de la adoración. De manera pues que les invito para que ustedes, si así lo desean, escuchen cada uno de estos programas. Hoy voy a dar inicio siempre al estudio del libro de Génesis, que es tan bello y que tiene tan excelente contenido para nuestro aprendizaje espiritual. Voy a iniciar el capítulo 16 y el tema que vamos a estar viendo aquí es el suceso acerca de Agar e Ismael. Esto es muy interesante. Yo siempre les digo a todos ustedes que, no sé, pero yo me emociono cuando estudio la palabra de nuestro Dios. Me emociono de tal manera que siento que cada estudio es tan interesante y he estado estudiando en demasía durante esta semana este capítulo 16 del libro de Génesis. Comencemos pues con el suceso acerca de Agar e Ismael. Ya en Génesis 11:30, el escritor reveló que Sara era estéril. Sin embargo, una de las bendiciones fundamentales prometidas por Dios a Abraham fue que su descendencia se convertiría en una nación grande. En repetidas ocasiones, el Señor había dicho que el patriarca tendría muchos descendientes y que estos recibirían la tierra de Canaán como un don divino. Yo les recuerdo que ya hemos estudiado esta promesa en muchas lecciones pasadas, pero nada más lo estoy poniendo como un contexto para nosotros y ubicarnos en lo que vamos a estar estudiando de este capítulo 16. Dios descartó un heredero adoptado como la simiente prometida que se vio en Génesis 15, versos 2 al 4. Hizo un solemne juramento pactal con Abraham, afirmando que el heredero de la promesa de la tierra sería un hijo del patriarca, un hijo sanguíneo, pues. Sara intentó, óigase bien, óigase la palabra intentó entre comillas, intentó ayudar a Dios. ¿Quién puede ayudar a Dios? Sara intentó ayudar a Dios a cumplir su promesa. Sin embargo, su plan tuvo resultados amargos. Bueno, leamos los primeros 6 versículos.
referentes a Agar e Ismael. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Digo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Para mí esto es inaudito, hermano, pero son situaciones que se dieron y que las tenemos que aceptar, porque así está escrito en la Sagrada Escritura. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Comencemos con el versículo 1, pues. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Abraham evidentemente había compartido con su mujer la promesa divina que le fue hecha a él. O sea, le había contado, pues, Abraham a Sarai la situación de esa promesa que Dios le había hecho. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, no le daba hijos a su marido. La posibilidad de que ella diera a luz parecía muy remota, ya que tenía por lo menos 75 años de edad. Una nota aclaratoria es que, de acuerdo a la información que se nos da aquí en Génesis 16:3, Abraham tenía 85 años y Sara tenía 75 años en este momento. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Para la edad de Abraham, cuando salió de Harán, y para la diferencia que vemos entre las dos edades, había una diferencia de 10 años. Eran hombre y mujer viejos. A una edad tan avanzada es bien factible que la menopausia, probablemente y con seguridad se puede decir que había comenzado, a lo mejor hasta había terminado en Sarai, por lo que toda esperanza natural de concepción se había ido. Pero por supuesto que para los designios de Dios no hay nada imposible. El escritor bíblico describió a Sarai como la mujer de Abraham. Fíjese bien cómo se escribe en el idioma hebreo. Es importante ponerle cuidado. Digo pues que el escritor bíblico describió a Sarai como la mujer de Abraham, o sea, Ischa con H al final. La palabra más común que era, pues, o que es, para mujer o para esposa en el Antiguo Testamento. Adán fue el primero que utilizaría en el sentido de esposa cuando el Señor le presentó a Eva. Recordando en Génesis 2:23, digo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón
fue tomada. En contraste, Agar, la mujer egipcia, es llamada la sierva de Sara. En el idioma hebreo es la palabra chicha, o sea, fíjense bien, esposa es ischat, pero cuando se refiere a la sierva, se refiere como chicha. Hay diferencia, pues. En el Antiguo Testamento, esta palabra quiere decir generalmente una esclava que estaba entre las doncellas de honor de una mujer casada, pues. Se puede decir que este era el papel que desempeñaba Agar. Puede que haya sido una de las criadas que a lo mejor el faraón le dio a Abraham cuando salió de Egipto. Recuerden lo que hemos visto, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y dice que él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervas, criadas, asnas y camellos. Y ahora pues estaba bajo la jurisdicción de Sara como una doncella personal, o sea, como su doncella personal. Versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. A medida que la presión sobre ella aumentaba, pues. Cuando esta presión aumentaba, Sara culpó, imaginen qué cosa, culpó a Jehová por no poder ella producir descendencia, manteniendo que él le había hecho estéril. Esto es algo bien duro. Nunca, hermanos y hermanas, nos atrevamos a culpar a Dios de cualquier situación en nosotros, por nefasta que sea. No hay forma de saber si su evaluación era la correcta. Por supuesto, hoy sabemos que varias razones fisiológicas o psicológicas les impiden a algunas mujeres concebir. Sin embargo, en Génesis se dieron situaciones extraordinarias en las que Dios cerró los vientres de mujeres. Entonces se imposibilitaba la concepción sin intervención divina adicional. Por ejemplo, leamos algunos de estos ejemplos de esterilidad. Dice en Génesis 20, 17 y 18. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Veamos Génesis 29, 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Génesis 30, 22. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Entonces, cualesquiera que podrían haber sido los detalles de sus circunstancias, la esterilidad de Sara era una prueba de fe para la pareja elegida. Y esta es una realidad. Hay que verlo desde ese punto de vista. En vista de que Sara, en esta etapa de su vida, habiendo perdido evidentemente la esperanza de tener un hijo propio, le imploró a Abraham que se llegara a su sierva diciendo: quizás tendré hijos de ella. O sea, imagínense cómo es que se daba esta situación, que de las criadas
que tenían a su servicio podían decidir que se llegara a su señor, a su esposo, y los hijos que tuvieran le pertenecían a ella. También era algo duro para la maternidad, porque madre es madre, y no importa que se sea criada, una madre sufre cuando se le quita un niño. Esto suena muy extraño para nosotros hoy en día. Sin embargo, dada la importancia de un hijo varón para perpetuar el linaje familiar y la vergüenza que le venía a una esposa estéril en la antigüedad, Sara probablemente creyó que no le quedaba otro recurso. Y como quien dice, pues voy a hacer esto. Lo que vamos a ver en esta porción es muy importante, hermanos. La esperanza de concepción para Sara se había desvanecido y su paciencia se había agotado. Porque esto es lo peor que puede haber ante situaciones conflictivas, ante situaciones difíciles. Es bien fácil que la paciencia se agote. ¿Cómo podía Abraham convertirse en el padre de una multitud de descendientes que un día heredarían la tierra prometida, como Dios había prometido, si no tenía hijos? Es decir, si no tenía hijo que procediera de su propia sangre. En el antiguo cercano Oriente, la razón habitual para la poligamia era la esterilidad de una esposa o su incapacidad para producir un heredero varón. A mí me da curiosidad que no se habla de la esterilidad del hombre, porque hay hombres que son estériles también. En tales casos, el marido era libre de tomar una segunda esposa. Sin embargo, una práctica más común era que el esposo tuviera un hijo por medio de una esclava o una criada como Agar. Los códigos jurídicos de la antigua Mesopotamia, donde nacieron y vivieron Abraham y Sara antes de llegar a Canaán, unos 10 años antes, incluían tales disposiciones. Por ejemplo, un texto de Nuzi con Z, que data del siglo XV antes de Cristo, dice que la esposa en una familia prominente que no podía tener hijos, noten, una familia prominente, no era cualquier familia, que no podía tener hijos, tenía la opción de obtener para su marido una concubina de Luyu. Óigase, repito, Luyu. Una concubina de Luyu, donde se hallaban las esclavas selectas, así se describía, para que diera a luz a los hijos del marido en lugar de ella. Pero hay una cosa, un hijo nacido de esa unión sería contado como su hijo y tendría derechos legales como hijo legítimo del matrimonio. Por eso la vez pasada dije esto en una de estas lecciones que he venido dando de Génesis, que es justo que un matrimonio que acepta un hijo adoptivo tiene que entender que es su hijo como que se ha nacido del vientre de su esposa y como que si el esposo lo ha engendrado. Tiene esos derechos, no tiene que verse de otra manera. Por eso es que la adopción de un hijo es de pensarla muy bien, porque no es justo adoptar a un niño y hacerle sufrir por aquellos complejos que vienen a los padres de que no nació de mi vientre, no es producto de mi semen, de mi sangre, pues
Entonces yo no lo puedo ver igual, no se debe proceder así. Sara probablemente se sentía atrapada, ciertamente no quería una esposa rival con igual capacidad jurídica que ella, y por lo tanto, en la mente de Sara, la opción menos objetable era instarle a Abraham que hiciera de su sirvienta Agar una madre sustituta para el hijo de la promesa. Recuerden pues, Dios, nos trasladamos a las promesas directas de Dios cuando Dios habló directamente con Abraham diciéndole que le nacería un hijo sanguíneo pues, y que de allí surgirían multitudes. Y entonces era una disyuntiva hasta este momento muy seria. El lenguaje utilizado aquí es digno de mención porque la respuesta errada del patriarca a la sugerencia de su esposa se enmarca en los mismos términos que la obediencia de Adán a la propuesta de Eva en el huerto del Edén. Noten, recordando en Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, es el caso de Abraham, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Otra nota aclaratoria es que Génesis 3:17 dice que Adán había obedecido a la voz de Eva. Entonces, el relato asevera que atendió Abraham al ruego de Sarai. Se le olvidó, como quien dice, lo que directamente Dios le había dicho, que le iba a dar un hijo de su propia sangre. Pareciera que cuando oye a Sarai, su mujer, como que en ese momento fluctuó su fe. Entonces, la cual pues es una forma hebrea de decir que él siguió su consejo, o sea, el consejo de Sarai, por supuesto. En cierto sentido, Abraham pues recreó la caída del hombre, o sea, de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando Adán oyó a su mujer. En lugar pues de confiar en Dios y seguir su palabra, escuchó a su mujer y obedeció a su instrucción con resultados totalmente desgarradores. Y esta es la realidad que se dio. Fueron resultados totalmente desgarradores. Ya lo hemos leído, pero vamos a estudiarlos. Versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Después de pasar una década en la tierra prometida y todavía sin ninguna perspectiva de un hijo, Sara decidió a dar pues a Agar, su sierva egipcia, o decidió a dar a su sierva egipcia por mujer a Abraham. A pesar de que la sierva, le recuerdo, la chic-chac, la sierva es la chic-chac, Agar se convirtió en la mujer de Abraham, o sea, la Ischa, que era Sara, la verdadera esposa, era una esposa, Agar, pues era una esposa secundaria. Si bien tenía algunos derechos legales, no tenía una condición de igualdad con Sara. Era un regalo, imagínense, decir esto, un regalo que Sara dio a su marido, un regalo de darle otra mujer, ¿ve? Y Abraham fue el receptor
del ofrecimiento. Lo que notamos es que Abraham no se negó. ¿Ve? Agar no tenía ninguna opción en el asunto de convertirse en una esposa concubina, y al fin y al cabo era una criada y tenía que sujetarse a cómo se desarrollaba culturalmente hablando las situaciones en ese tiempo. En el resto del Antiguo Testamento, las palabras concubina, que es la palabra en el hebreo pilehesh, una sola palabra, y esposa, les recuerdo, ischa, se distinguen siempre una de la otra. O sea, decir concubina era decir pilehesh, decir esposa era decir ischa, se distinguían una de la otra. Sin embargo, el autor de Génesis utilizó ambos términos para describir a las mismas mujeres, Agar, Sétura y Bilha, que fueron mujeres de Abraham. Con base en esta información se ha hecho una conjetura que en la época de los patriarcas estos términos se usaron como sinónimos y no había un único término disponible para el tipo de concubinato en consideración. Pero miren, lo que vamos a ver a continuación también es muy importante. Versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. He concebido del mero, de Abraham. ¿Y quién era Abraham? Un ricazo, un millonario. ¿Ve? Actuando pues de acuerdo a la petición de Sara, Abraham se llegó a Agar. Es decir, tuvo relaciones sexuales con ella, dado que el texto no indica lo contrario. O sea, esta intimidad podría haberse limitado a lo mejor a una ocasión, pero bastaba con una ocasión. Abraham y la sierva funcionaron simplemente como instrumentos de Sara. Y cuando Agar había concebido, parecía que su ardid tendría éxito. Sin embargo, su éxito no le trajo alegría a Sara. Cuando la joven se dio cuenta de que estaba embarazada, miraba con desprecio a su señora. Esto provocó celos intensos por parte de Sara, que ahora veía a Agar como una amenaza para su posición. Esta es sin duda una de las razones por las que la poligamia no armoniza con la voluntad de Dios. El Señor creó una sola esposa para Adán en el principio. Dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, ¿qué vemos acá? La rivalidad, el resentimiento y la inestabilidad inevitablemente ocurren en los matrimonios polígamos. En Génesis 29, 30 y 31 nos dice, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Luego en Génesis 35, 22, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha,
la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El Señor creó una sola esposa para Adán en el principio. Decía pues que la rivalidad, el resentimiento y la inestabilidad inevitablemente ocurre en los matrimonios polígamos. Y esta lucha destructiva se manifestó en la casa de Abraham. Se dio esta lucha. Fue una realidad. Es algo que no se puede quitar de esta situación histórica. Versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. En respuesta a la actitud arrogante de Agar para con ella, Sara le dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Ella tomó la iniciativa una vez más, culpando a Abraham por el resultado triste pero predecible de su ardid. O sea, eso era de esperarse, es una situación que se iba a dar. Otra nota aclarativa que doy al respecto, que en lugar de confesar su pecado, en el caso de Adán y Eva, fueron culpables de un intento algo similar de pasarse la culpa en Génesis 3, 12 y 13. Dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. En su ira, volviendo a Sara, ¿verdad? En su ira ella no únicamente le atribuyó sus problemas a su marido, sino que también se refirió al desprecio arrogante de Agar como su afrenta. Y una afrenta de este tipo es realmente bochornosa. La palabra hebrea que se traduce como afrenta es la palabra chamás, así como la oye, chamás, con referencia a los pecados que provocaron el diluvio. La misma palabra se traduce como violencia, recordemos en Génesis 6, 11 y 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios y de todo ser, y estaba la tierra llena de violencia. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Jacob también usó el término cuando habló en Génesis 49:5 del homicidio perpetuado por sus hijos contra los hombres de Siquem. Miren lo que dice 49:5 de Génesis. Dice acá: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Luego pasemos a Génesis 34:25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Aunque el texto no da ninguna indicación de que Agar usara violencia física contra su señora, Sara interpretó su actitud como violenta y llena de odio, e hizo
una acusación en su contra. Lo que voy a decir también a continuación también es muy interesante. El desprecio de Agar para con Sara implicaba que ella se consideraba igual a su señora, ya que pudo darle a su señor un heredero, lo que no podía Sara. Si este era el caso, pues Agar definitivamente, por decirlo así, hermanos y hermanas, Agar se había extralimitado. ¿Ve? Porque hay que verlo desde el punto de vista de aquel tiempo, no desde el punto de vista de nuestras leyes en nuestro tiempo presente. Hay que ver el contexto de esta situación. Los códigos legales antiguos protegían a la primera mujer contra este tipo de respuesta por parte de una esposa concubina. Tenemos el caso del Código de Hammurabi. Se refiere a una esposa principal que le daba una esclava joven a su marido con el fin de tener hijos por medio de ella. Este código afirma: si más adelante esa esclava ha reclamado igualdad con su señora porque dio a luz hijos, su señora no podría venderla, podría marcarla con la marca del esclavo y contarle entre los esclavos. Proverbios 20:23 enumera a 4 tipos de comportamiento que la tierra no puede soportar, y uno de ellos es la sierva cuando hereda a su señora, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Entonces, Sara, por decirlo así, convocó a un tribunal superior para recibir vindicación, diciendo: juzgue Jehová entre tú y yo. Parece estar pidiéndole a Dios que haga responder a su marido a la justicia divina y restaurarla a su legítima posición sobre esta joven esclava, poniendo fin a su arrogancia. La queja fue también una oración para que el Señor juzgara entre ella y entre Abraham. Versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Cuando Agar manifestó una actitud de superioridad para con su señora, Abraham renunció a su autoridad legal sobre ella y le dijo a Sara: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien. Entonces, lo que bien te parezca. Al darle a su mujer esta suave respuesta, el patriarca, al parecer, esperaba que Sara no tratara a Agar con severidad, sino más bien que fuera misericordiosa y la tratara de una manera correcta. Sin embargo, resultó ser una falsa esperanza. En su lugar dice la Escritura que Sara la afligía. El significado primario de la palabra que describe su opresión de Agar, o sea, la palabra anash, es en realidad forzar o castigar o infligir dolor. Y esto era lo que hacía Sara, pues. El mismo término describe lo que los egipcios les hicieron a los israelitas cuando estuvieron en servidumbre. Noten lo que leemos en el capítulo 1 de Éxodo, versos 11 y 12. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios oprimían
los egipcios temían, a los hijos de Israel. Entonces, termino diciendo esto, pues, que la forma exacta de la aflicción se desconoce, pero Sara maltrató a Agar hasta el punto que Agar huyó desesperadamente de su presencia al desierto, a su tierra egipcia. Noten los versos 1 y 7 de este capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Verso 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. En la siguiente lección, dentro de unos 40 minutos, vamos a seguir viendo el episodio en que culminó toda esta situación que se presentó. Yo les digo a ustedes, hermanos y hermanas, que saquemos mucho beneficio espiritual de este episodio, de este suceso que se dio en esta etapa de la vida de Abraham. Como siempre, que Dios bendiga su bendita palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu divina ayuda. Gracias por presentar este mensaje. Que nos ayude a todos, Señor. Que sean lecciones de mucho aprendizaje para nuestras vidas y que crezcamos espiritualmente hablando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.